Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo realmente cabreada ahora mismo, cabreada, emocionada, triste, porque este vídeo me lo han pedido en varias ocasiones seguidores o personas que han visto en mi canal el vídeo de Madi y han encontrado similitudes o puntos en común con el caso de la niña Paulette en México. Me ha parecido muy oportuno hacer este vídeo y les agradezco de antemano a estas personas que me lo hayan indicado. Y esto va también por todos los que me estáis escuchando que sois españoles como yo y que estamos viviendo momentos muy crudos también, aunque no lo parezca, y que haya mucha gente que no se haya percatado. Entonces voy a ir por partes y voy a ver si soy capaz de trasladaros mi idea sobre este caso y sobre todos los casos que conocemos, porque todos se parecen, es decir, tienen modus operandi diferentes y se realizan por motivos diferentes, pero lo que en ningún caso es cierto son las versiones oficiales que nos han presentado para cerrar estas cuestiones. Vamos a ver. El caso Madi, como todos sabéis, sigue rulando, no se encontró el cuerpo. Quiero remitiros en todo caso al vídeo de Madi para que veáis mi opinión. Estamos hablando de la opinión, ¿por qué? Porque son casos que están cerrados o las autoridades, como dicen en México, oficialmente han dado carpetazo o siguen abiertos. Véase Alcácer, véase Bretón, véase Marta del Castillo, véase el caso de la niña Paulette, véase, y voy a decir que tiene más similitudes aún con el caso de Assunta Basterra, la niña de origen chino, cuyos padres están en la cárcel acusados y condenados por la muerte de la niña. Es decir, en México no conocéis el caso de la niña Basterra y en España no conocíamos, al menos yo, el caso de la niña Paulette. Bueno, lo que quiero decir es que en el caso de la niña Paulette, la trama, por así decirlo, para entendernos, se desarrolla durante 10 días, cuya versión oficial dice que desaparece la noche del 21 de marzo, ojo, la fecha también es significativa, coincide con la fecha de nacimiento de Benito Juárez, que como todos sabéis fue un masón, como tantos otros masones. Todas las democracias actuales modernas de Iberoamérica están hechas sobre la base y los postulados del pensamiento humanista y liberal, que no es otro que la masonería, ¿de acuerdo? Esto es fundamental también. Luego, los padres de la niña son un matrimonio que responde a un estatus social elevado y económico, y además no son hispanos, es decir, el origen de estas dos familias, os digo los apellidos: Guevara, que se castellaniza porque pone Guevara, o Guevara, no es nuestro Guevara con G, G-U y V, no es nuestro Guevara, es un Guevara de origen libanés, que yo me atrevo a considerar que el origen primigenio es judío, hebraico. Guevara, Raal, el padre, y Farah, la madre. Es decir, son ascendientes, sus ascendientes son árabes y en última instancia hebraicos. Otros dos puntos fundamentales, porque pertenecen a dos familias de origen hebraico asentadas desde de varias generaciones en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tengo que decir también que el caso se circunscribe, aunque lógicamente es mediático a nivel nacional, es decir, el ámbito, y esta es mi opinión, el ámbito de actuación de la desaparición y muerte, es decir, este sacrificio ritual que se realiza con la niña Paulette, tiene valor en la Ciudad de México. Porque, y para resumir, os digo, también os digo que la niña a los 10 días, después de no haber sido encontrada, buscada por activa y por pasiva, incluyendo perros, acordaos de Madi,
La niña no es encontrada porque sencillamente no estaba en la casa. La niña es llevada, es tomada de la casa, muy probablemente por el padre. Y bueno, os voy a decir por qué, lógicamente, porque la versión oficial dice que el matrimonio duerme esa noche, el matrimonio había estado separado durante el fin de semana porque la madre, curiosamente, es el primer fin de semana y la primera salida que hace 9 años sola, sin su familia. Ella, la versión oficial dice, y ella lo dice, pero que se escucha perfectamente de su boca, te das cuenta de que es una coartada que no le exime de nada, puesto que es la madre la que carga con toda la culpa. Es decir, la madre en el mismo día o prácticamente en las horas siguientes a la desaparición, cuando se da parte de las autoridades de que la niña ha desaparecido, pero no hay un secuestro, puesto que no se pide un rescate por la niña ni nada por el estilo, la niña es tomada y llevada, como en el caso de Maddie, ¿vale? El padre acusa, antes incluso de ser sospechosa, de que le apliquen la figura jurídica, que en este caso es arraigada en México, que se corresponde con la nuestra de sospechoso, es la madre la principal sospechosa, pero incluso antes de serlo oficialmente lo es por el padre. Es decir, el padre le acusa a la madre de haberse llevado a la niña. Sale a la luz una relación absolutamente negativa entre los padres. Si veis las entrevistas os daréis cuenta de que precisamente entre el padre y la madre no hay una relación fluida. Es más, hay una relación probablemente rota, ¿de acuerdo? Pero sostenida todavía se estaba sosteniendo en ese tiempo, que es muy probablemente que estuviera rota, pero oficialmente ellos dos declaran no estar rota la relación. Es más, hasta declaran que esa noche, la noche en que desaparece la niña, la noche del 21, que es domingo, al lunes 22, que ya se da por desaparecida, es decir, la niña no está, según las dos señoras que asisten a esta familia, las que ayudan en la casa, es muy probablemente que el padre sea quien ha sacado a la niña de esta casa. Hay que decir que la casa está en un complejo, una urbanización en una urbanización de pisos de lujo, donde hay un perímetro de seguridad no solamente tecnológico, de cámaras y de alarmas, sino que además hay personas físicas, hay seguridad física. Es decir, es imposible salir o entrar del edificio sin ser visto y sin ser autorizado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la persona que se lleva a la niña tiene que ser el padre, porque la madre declara que cuando las chicas le dan la noticia por la mañana de que la niña no está, cuando van a prepararla para ir al colegio, la niña no está, ella no está, el marido no está en la cama con ella. Ella dice que entiende que él ha debido salir a hacer deporte. Esta es una especie, es la coartada, ¿no? Pero es una coartada que ella entiende que debe lanzar. Sin embargo, pronto se dará cuenta ella de que es abandonada por el marido, en el caso. Es decir, en ella recae todo el peso de la ley, y ella se da cuenta, como además abogada que es, aunque no había ejercido, pero ella es letrada, o había ejercido muy poco. Ella se da cuenta de que automáticamente en el momento en que dan parte a las autoridades van a hacerse con el caso, pero de la manera que sea. Entonces, en estas entrevistas además también que ellos conceden, sobre todo ella, salta a la luz la falta de relación que tenía con el padre, no solamente la falta de relación, sino el momento en que ya se enfrentan y el marido le carga con toda la culpa a ella y por tanto es ella la que se come todo el marrón. Pero esta mujer finalmente se le levanta la figura de sospechosa, pero previamente las autoridades mexicanas les han puesto a los dos en un auténtico enfrentamiento, en dependencias oficiales. A ella le echan, por así decirlo, a toda la familia de él. Y incluso, según declaraciones de ella, llegan a agredirla, aparte de insultos, etcétera, pero agresiones físicas, ¿vale? Y allí está la policía y no hace absolutamente nada. Es decir, bueno, y ya el colmo de los colmos es que la niña 10 días después, el día 30 de marzo, imaginaos, la niña aparece a los pies de la cama muerta.
El padre acepta que es un accidente y que además muere por asfixia. Y como os voy a poner aquí, la niña no muere por asfixia. La niña tiene un golpe en la cabeza que le produce una hemorragia y por lo tanto el colchón y las sábanas están manchadas. En un video tomado durante la diligencia de la noche del 30 de marzo en el cuarto de Paulette, se aprecia a los peritos tomar medidas de los pasillos y las protecciones de la cama de la niña. Posteriormente, cuando miden el colchón, levantan la colcha y las sábanas, encuentran el cuerpo. ¿La vista anterior? Voy escapando por capas para que no se vayan pasando. Compre. ¿Cuál? 44. Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5. Medir 16, 44 de altura. La separación Pero ahora tiene dos colchones. ¿Y de profundidad? 8. Tiene dos colchones, ¿sí? Con una altura total de ellos de 34. ¿Sí? Vale. ¿Ya estuvo para empezar a arreglar todo? Ahora, va. Vamos a adoptar todas estas cosas. Nos vamos con capas. Esta, no le dan ahí, cargamos. A ver, compre. Está bien complicado. ¿Qué punto es este? No sé. ¿Ya? Mirad, el surrealismo de este caso es verdaderamente para echar a correr. O sea, es pavoroso en cuanto a lo que son las autoridades, el sistema. Es decir, cuando el caso, porque los padres lo prefieren así. ¿Por qué? Porque obviamente los padres están implicados en ello. Es decir, el padre, además es que os invito a ver las declaraciones de las dos señoras que ayudan en la casa, las dos asistentas, en concreto una, y a las reconstrucciones de los hechos. Es decir, esto en España, para los que sabéis y estáis viendo los casos, cómo se nos despachan, cómo se nos venden en los medios, el caso de Paulette te pone los pelos de punta. Pero os digo una cosa,
esto va para los que somos españoles. Estamos a 5 minutos de que esto ocurra en España. Si no puede estar siendo así, es porque nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, lógicamente, que está planteada por los medios de comunicación, es decir, nuestro sistema ahora mismo no nos permite en el momento actual ofrecer estos datos que ofrece México, que es un circo, no solamente un circo, es decir, es el rizo del rizo. Es decir, es la acrobacia de la democracia, es reírse del pueblo, pero ya hasta con el pueblo. Pero lo más gracioso del tema, lo más triste y lo más patético es que la gente lo sabe. La gente lo sabe, como lo sabía la madre de la niña y por supuesto el padre. Este crimen ha quedado impune, a pesar de que hayan podido destruir o no las familias en apariencia, ¿vale? Estas familias ya estaban destruidas de antemano. Yo estoy segura de que esto obedece a intereses locales de la Ciudad de México, muy probablemente políticos, o sea, sin ninguna duda. Entonces, puede haber sido incluso un ajuste de cuentas, un chantaje y finalmente también un sacrificio, o sea, porque utilizar la vida inocente de una criatura de 4 años, pues solamente se lo podemos achacar a esta gentuza, ¿vale? El caso se cierra de manera oficial como accidente. O sea, imaginaos, habéis visto el vídeo que he puesto, que por supuesto es horrendo, pero es que es la evidencia, la prueba, la evidencia, pero además es que la emiten los mexicanos. Es decir, este vídeo se graba por un equipo de científicos de la Policía Científica Mexicana de la Ciudad de México y trasciende a la opinión pública, por favor, que está en YouTube, ¿vale? Entonces, esto es un ejercicio típico de las democracias modernas, que son el uso y el abuso de la población indefensa e inocente para servirse del poder. Esto es fundamental. Entonces, por eso cuando hablamos de satanismo, pedofilia, pederastia, es que todo tiene que ver, y ya ni te cuento cuando te das cuenta de que los padres, es decir, es que hay una declaración de una de las chicas que limpian en la casa, estas internas, que dicen que el hombre el padre de la niña, andaba diciendo, andaba consolándoles, diciendo, con toda la tranquilidad y toda la frialdad que esta gente suele exhibir. Es que es una tipología de personas muy, la gente del poder es así. Una vez que tú traspasas una barrera en la que eres capaz de cualquier cosa por llegar o mantenerte, en este caso parece ser mantenerse en una cierta élite, en un estatus económico. Es más, o sea, es que esta señora, la madre de la niña, decía que no tenía ni idea en qué trabajaba su marido, ¿vale? Esto es muy típico. Es decir, no saber, además no quieres ni saberlo. ¿Sabes para qué? ¿Me entiendes? El caso es que tú tengas una comodidad, tengas una casa, tengas 2 sirvientas y vivas en la élite, ¿de acuerdo? Lo demás te importa un verdadero lichi. ¿Para qué? Mejor no saberlo, ¿vale? Pero es que esto sucede por generaciones. Bueno, que me he perdido. Lo que quiero decir es que el padre le decía a una de las chicas de la casa, no te preocupes porque ella está muy cuidada, está en manos de enfermeros y de enfermeras y está cuidada. Entonces, claro, estas chicas flipan. Entonces, aquí las únicas sensatas que pertenecen al orden mental, lógico y humano y moral son las 2 chicas de la casa. Pero estas 2, que lógicamente se ven envueltas sin quererlo, se ven envueltas en toda la investigación, que la investigación lo que hace es enmerdarlo todo, es decir, resolver como les interesará resolver, ¿vale? Y o sea, nada más, esto en España a día de hoy, queridos amigos, esto a día de hoy en España aún no es posible. Error, no es que no sea posible, es posible, por supuesto. Quiero decir que no es mostrado a la opinión pública como se ha mostrado el caso Polet. En ningún caso, eso a día de hoy en España no ocurre. Es decir, en España la cosa es mucho más peor, porque está todo en oculto.
oculto. Lógicamente, cuando en España se llegue al grado de perversión democrática que tiene México, pero por supuesto, y estamos a 5 minutos. Porque lo de la niña china, esto ocurre hace ya 4 años, creo recordar. Bueno, más o menos estamos en línea, ¿no? Me puedo equivocar. Pero más o menos yo creo que hace como unos 4 años. Esta gente ya lleva un año sentenciada, cumpliendo condena, ¿de acuerdo? Se parece muchísimo más. Es decir, los Basterra... El caso se parece muchísimo más al tema Basterra de la niña china que al tema de Madi, porque el tema de Madi tiene un ámbito de valor a nivel mundial, o sea, en un principio es europeo y trasciende, ¿vale? Pero el caso de la niña Paulette es un tema local, Quiero decir, por darle una explicación, porque obviamente no tiene explicación ninguna el haber hecho una cosa así con una niña indefensa, inocente de 4 años, como lo era Madi también. Pero vamos a ver, que es como la niña Basterra, por favor, que tenía 13 años, ¿vale? Y que era un juguete, que había sido un juguete que se habían comprado los padres, que habían alquilado los padres en China, por favor, y que además que lo habían vendido a los medios, porque también es una familia de provincias, de un alto estatus económico y de prestigio social en provincias, que es el caso de los Basterra, ¿vale? Entonces, en el caso de los Basterra, muy probablemente los padres, es decir, lo que pasa es que yo ahí tendría que decir algo sobre Diana Quer, porque es que tiene que ver con el caso de Diana Quer, ¿vale? En Galicia tenemos un tema muy importante que es el tema del narcotráfico. El narcotráfico, como pasa en México, por favor, esto a nadie le es ajeno. Entonces, en Galicia tenemos un temita que es que la administración, ¿vale? Y el narcotráfico, pues tiene relaciones, pero por favor, esto es algo que es... En España todavía estas cosas no se pueden decir. En México, con esto se hacen bromas, pero en España no. ¿Me entiendes? Entonces el caso Basterra no es otra cosa que un tema en el que está implicada pues gente de poder en Galicia, ¿vale? Lógicamente tienen vínculos, hay vínculos internacionales, porque estas cosas no son estancas, no es esto ocurre aquí, de aquí no sale, no, perdona. O sea, es decir, el negocio está en ampliar los márgenes a cuanto más mejor, pero lógicamente todo medido y controlado. ¿Vale? Entonces, en el caso Basterra, los padres saben lo que ha ocurrido. Ellos muy probablemente no son los autores materiales, pero conocen el tema cuando ocurre, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que los padres de la niña Paulette, ¿vale? Entonces, pues eso. Lo que quiero decir es que estamos en manos de psicópatas, porque además la madre da un dato muy importante. Ella alecciona a su hija mayor y le dice no contestes a la policía, no contestes a nadie, porque nos van a culpar a nosotros. Bien, de sobra sabe ella que la policía, pero al final, fijaos, o sea, decir, al final el caso queda impune, no hay culpable, la niña se murió sola. La niña se fue la noche de marzo, 21 de marzo, domingo, y apareció 9 días, 10 días, el día 30 aparece muerta en su cama, con un golpe en la cabeza, porque ya lo habéis visto, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué haces? Hay que saberlo, hay que saber qué es lo que está pasando, hay que saberlo. Luego ya cada uno que decida y que tome nota de las cuestiones. Pero estamos en manos de psicópatas. Pero si, por favor, no podemos esto desligarlo del mundo de la política, del mundo de lo que nos están vendiendo. No podemos desligar esto, porque es que va unido, ¿vale? Va unido. Entonces, ¿cómo se tragan los mexicanos la muerte de esta niña? ¿Cómo se traga esto alguien? Es imposible tragarse esto. Pero hay que tragárselo, porque oficialmente te lo está diciendo la gente que supuestamente te protege. Entonces... Súbete. Da la vuelta. Agárrate fuerte. Ándale. Muy bien, Ches. ¿Ahora tú? Pedalea, Polet. Tú solita. Yo te ayudo cuando Ándale. no lo haces. Fuerte. Fuerte.
Estamos en enero del 2010. Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5. Medir 16. 44 de altura. Separación. Pero una Tiene dos colchones. y de profundidad. 8. Tiene dos colchones. ¿Sí? Con una altura total de ellos de 34. Sale. ¿Ya estuvo para empezar el remoto? Ahora, va. Vamos a adelantar todas las Nos vamos por capas. Esta no le dan ahí, cargada. A ver, Jorge. Está bien complicado. ¿Qué punto es este? No sé. ¿Ya? Mirad, el surrealismo de este caso es verdaderamente para echar a correr. O sea, es pavoroso en cuanto a lo que son las autoridades, el sistema. Es decir, cuando el caso, porque los padres lo prefieren así. ¿Por qué? Porque obviamente los padres están implicados en ello. Es decir, el padre, además es que os invito a ver las declaraciones de las dos señoras que ayudan en la casa, las dos asistentas, en concreto una, y a las reconstrucciones de los hechos. Es decir, esto en España, para los que sabéis y estáis viendo los casos, cómo se nos despachan, cómo se nos venden en los medios, el caso de Polet te pone los pelos de punta. Pero os digo una cosa, esto va para los que somos españoles. Estamos a 5 minutos de que esto ocurra en España. Si no puede estar siendo así, es porque nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, lógicamente, que está planteada por los medios de comunicación, es decir, nuestro sistema ahora mismo no nos permite en el momento actual ofrecer estos datos que ofrece México. Que es un circo, no solamente un circo, es el rizo del rizo. Es decir, es la acrobacia de la democracia, es reírse del pueblo, pero ya hasta con el pueblo. Pero lo más gracioso del tema, lo más triste y lo más patético es que la gente lo sabe. La gente lo sabe, como lo sabía la madre de la niña y por supuesto el padre. Este crimen ha quedado impune, a pesar de que hayan podido destruir o no las familias, en apariencia, ¿vale? Estas familias ya estaban destruidas de antemano. Yo estoy segura de que esto obedece a intereses locales de la Ciudad de México, muy probablemente políticos, o sea, sin ninguna duda. Entonces, puede haber sido incluso un ajuste de cuentas, un chantaje y finalmente también un sacrificio, o sea, porque utilizar la vida inocente de una criatura de 4 años, pues solamente se lo podemos achacar a esta gentuza, ¿vale? El caso se cierra de manera oficial como accidente
O sea, imaginaos, habéis visto el vídeo que he puesto, que por supuesto es horrendo, pero es que es la evidencia, la prueba, la evidencia, pero además es que la emiten los mexicanos. Es decir, este vídeo se graba por un equipo de científicos de la Policía Científica Mexicana de la Ciudad de México y trasciende a la opinión pública, por favor, que está en YouTube. ¿Vale? Entonces, esto es un ejercicio típico de las democracias modernas, que son el uso y el abuso de la población indefensa e inocente para servirse del poder. Esto es fundamental. Entonces, por eso cuando hablamos de satanismo, pedofilia, pederastia, es que todo tiene que ver, y ya ni te cuento cuando te das cuenta de que los padres, es decir, es que hay una declaración de una de las chicas que limpian en la casa, estas internas, que dicen que el hombre el padre de la niña, andaba diciendo, andaba consolándoles, diciendo, con toda la tranquilidad y toda la frialdad que esta gente suele exhibir. Es que es una tipología de personas muy, la gente del poder es así. Una vez que tú traspasas una barrera en la que eres capaz de cualquier cosa por llegar o mantenerte, en este caso parece ser mantenerse en una cierta élite, en un estatus económico. Es más, o sea, es que esta señora, la madre de la niña, decía que no tenía ni idea en qué trabajaba su marido, ¿vale? Esto es muy típico. Es decir, no saber, además no quieres ni saberlo. ¿Sabes para qué? ¿Me entiendes? El caso es que tú tengas una comodidad, tengas una casa, tengas 2 sirvientas y vivas en la élite, ¿de acuerdo? Lo demás te importa un verdadero lichi. ¿Para qué? Mejor no saberlo, ¿vale? Pero es que esto sucede por generaciones. Bueno, que me he perdido. Lo que quiero decir es que el padre le decía a una de las chicas de la casa, no te preocupes porque ella está muy cuidada, está en manos de enfermeros y de enfermeras y está cuidada. Entonces, claro, estas chicas flipan. Entonces, aquí las únicas sensatas que pertenecen al orden mental, lógico y humano y moral son las 2 chicas de la casa. Pero estas 2, que lógicamente se ven envueltas sin quererlo, se ven envueltas en toda la investigación, que la investigación lo que hace es enmerdarlo todo, es decir, resolver como les interesará resolver, ¿vale? Y o sea, nada más, esto en España a día de hoy, queridos amigos, esto a día de hoy en España aún no es posible. Error, no es que no sea posible, es posible, por supuesto. Quiero decir que no es mostrado a la opinión pública como se ha mostrado el caso Polet. En ningún caso, eso a día de hoy en España no ocurre. Es decir, en España la cosa es mucho más peor, porque está todo en oculto. Lógicamente, cuando en España se llegue al grado de perversión democrática que tiene México, pero por supuesto, y estamos a 5 minutos. Porque lo de la niña china, esto ocurre hace ya 4 años, creo recordar. Bueno, más o menos estamos en línea, ¿no? Me puedo equivocar. Pero más o menos yo creo que hace como unos 4 años. Esta gente ya lleva 1 año sentenciada cumpliendo condena, ¿de acuerdo? Se parece muchísimo más. Es decir, los Basterra, el caso se parece muchísimo más al tema Basterra de la niña china que al tema de Madi, porque el tema de Madi tiene un ámbito de valor a nivel mundial, o sea, en un principio es europeo y trasciende, ¿vale? Pero el caso de la niña Polet es un tema local, quiero decir, por darle una explicación, porque obviamente no tiene explicación ninguna el haber hecho una cosa así con una niña indefensa, inocente de 4 años, como lo era Madi también. Pero vamos a ver, que es como la niña Basterra, por favor, que tenía 13 años, ¿vale? Y que era un juguete, que había sido un juguete que se habían comprado los padres, que habían alquilado los padres en China, por favor, y que además que lo habían vendido a los medios, porque también es una familia de provincias, de un alto estatus económico y de prestigio social en provincias.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo realmente cabreada ahora mismo, cabreada, emocionada, triste, porque este vídeo me lo han pedido en varias ocasiones seguidores o personas que han visto en mi canal el vídeo de Madi y han encontrado similitudes o puntos en común con el caso de la niña Paulette en México. Me ha parecido muy oportuno hacer este vídeo y les agradezco de antemano a estas personas que me lo hayan indicado. Y esto va también por todos los que me estáis escuchando que sois españoles como yo y que estamos viviendo momentos muy crudos también, aunque no lo parezca, y que haya mucha gente que no se haya percatado. Entonces voy a ir por partes y voy a ver si soy capaz de trasladaros mi idea sobre este caso y sobre todos los casos que conocemos, porque todos se parecen, es decir, tienen modus operandi diferentes y se realizan por motivos diferentes, pero lo que en ningún caso es cierto son las versiones oficiales que nos han presentado para cerrar estas cuestiones. Vamos a ver. El caso Madi, como todos sabéis, sigue rulando. No se encontró el cuerpo. Quiero remitiros en todo caso al vídeo de Madi para que veáis mi opinión. Estamos hablando de la opinión. ¿Por qué? Porque son casos que están cerrados o las autoridades, como dicen en México, oficialmente han dado carpetazo o siguen abiertos. Véase Alcácer, véase Bretón, véase Marta del Castillo, véase el caso de la niña Paulette, véase, y voy a decir que tiene más similitudes aún con el caso de Assunta Basterra, la niña de origen chino, cuyos padres están en la cárcel acusados y condenados por la muerte de la niña. Es decir, en México no conocéis el caso de la niña Basterra y en España no conocíamos, al menos yo, el caso de la niña Paulette. Bueno, lo que quiero decir es que en el caso de la niña Paulette, la trama, por así decirlo, para entendernos, se desarrolla durante 10 días, cuya versión oficial dice que desaparece la noche del 21 de marzo, ojo, la fecha también es significativa, coincide con la fecha de nacimiento de Benito Juárez, que como todos sabéis fue un masón, como tantos otros masones. Todas las democracias actuales modernas de Iberoamérica están hechas sobre la base y los postulados del pensamiento humanista y liberal, que no es otro que la masonería, ¿de acuerdo? Esto es fundamental también. Luego, los padres de la niña son un matrimonio que responde a un estatus social elevado y económico, y además no son hispanos, es decir, el origen de estas dos familias, os digo los apellidos: Guevara, que se castellaniza porque pone Guevara, o Guevara, no es nuestro Guevara con G, G-U y V, no es nuestro Guevara, es un Guevara de origen libanés, que yo me atrevo a considerar que el origen primigenio es judío, hebraico. Guevara, Raal, el padre, y Farah, la madre. Es decir, son sus ascendientes son árabes y en última instancia hebraicos. Otros dos puntos fundamentales, porque pertenecen a dos familias de origen hebraico asentadas desde de varias generaciones en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tengo que decir también que el caso se circunscribe, aunque lógicamente es mediático a nivel nacional, es decir, el ámbito, y esta es mi opinión, el ámbito de actuación de la desaparición y muerte, es decir, este sacrificio ritual que se realiza con la niña Paulette, tiene valor en la Ciudad de México. Porque, y para resumir, os digo, también os digo que la niña a los 10 días, después de no haber sido encontrada, buscada por activa y por pasiva, incluyendo perros, acordaos de Madi, la niña no es encontrada porque sencillamente no estaba en la casa. La niña es tomada de la casa muy probablemente por el padre,
Y bueno, os voy a decir por qué, lógicamente. Porque la versión oficial dice que el matrimonio duerme esa noche, el matrimonio había estado separado durante el fin de semana porque la madre, curiosamente, es el primer fin de semana y la primera salida que hace 9 años sola, sin su familia. Ella, la versión oficial dice, y ella lo dice, pero que se escucha perfectamente de su boca, te das cuenta de que es una coartada que no le exime de nada, puesto que es la madre la que carga con toda la culpa. Es decir, la madre en el mismo día o prácticamente en las horas siguientes a la desaparición, cuando se da parte de las autoridades de que la niña ha desaparecido, pero no hay un secuestro, puesto que no se pide un rescate por la niña ni nada por el estilo, la niña es tomada, es llevada, como en el caso de Maddie, ¿vale? El padre acusa, antes incluso de ser sospechosa, de que le apliquen la figura jurídica, que en este caso es arraigada en México, que se corresponde con la nuestra de sospechoso, es la madre la principal sospechosa, pero incluso antes de serlo oficialmente lo es por el padre. Es decir, el padre le acusa a la madre de haberse llevado a la niña. Sale a la luz una relación absolutamente negativa entre los padres. Si veis las entrevistas os daréis cuenta de que precisamente entre el padre y la madre no hay una relación fluida. Es más, hay una relación probablemente rota, ¿de acuerdo? Pero sostenida todavía se estaba sosteniendo en ese tiempo, que es muy probablemente que estuviera rota, pero oficialmente ellos dos declaran no estar rota la relación. Es más, hasta declaran que esa noche, la noche en que desaparece la niña, la noche del 21, que es domingo, al lunes 22, que ya se da por desaparecida, es decir, la niña no está, según las dos señoras que asisten a esta familia, las que ayudan en la casa, es muy probablemente que el padre sea quien ha sacado a la niña de esta casa. Hay que decir que la casa está en un complejo, una urbanización en una urbanización de pisos de lujo, donde hay un perímetro de seguridad no solamente tecnológico, de cámaras y de alarmas, sino que además hay personas físicas, hay seguridad física. Es decir, es imposible salir o entrar del edificio sin ser visto y sin ser autorizado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la persona que se lleva a la niña tiene que ser el padre, porque la madre declara que cuando las chicas le dan la noticia por la mañana de que la niña no está, cuando van a prepararla para ir al colegio, la niña no está, ella no está, el marido no está en la cama con ella. Ella dice que entiende que él ha debido salir a hacer deporte. Esta es una especie, es la coartada, ¿no? Pero es una coartada que ella entiende que debe lanzar. Sin embargo, pronto se dará cuenta ella de que es abandonada por el marido, en el caso. Es decir, en ella recae todo el peso de la ley, y ella se da cuenta, como además abogada que es, aunque no había ejercido, pero ella es letrada, o había ejercido muy poco. Ella se da cuenta de que automáticamente en el momento en que dan parte a las autoridades van a hacerse con el caso, pero de la manera que sea. Entonces, en estas entrevistas además también que ellos conceden, sobre todo ella, salta a la luz la falta de relación que tenía con el padre, no solamente la falta de relación, sino el momento en que ya se enfrentan y el marido le carga con toda la culpa a ella y por tanto es ella la que se come todo el marrón. Pero esta mujer finalmente se le levanta la figura de sospechosa, pero previamente las autoridades mexicanas les han puesto a los dos en un auténtico enfrentamiento, en dependencias oficiales. A ella le echan, por así decirlo, a toda la familia de él. Y incluso, según declaraciones de ella, llegan a agredirla, aparte de insultos, etcétera, pero agresiones físicas, ¿vale? Y allí está la policía y no hace absolutamente nada. Es decir, bueno, y ya el colmo de los colmos es que la niña 10 días después, el día 30 de marzo, imaginaos, la niña aparece a los pies de la cama muerta. El padre acepta que es un accidente y que además muere por asfixia. Y como os voy a poner aquí, la niña no muere por asfixia, la niña tiene un golpe en la cabeza.
que le produce una hemorragia y por lo tanto el colchón y las sábanas están manchadas. En un video tomado durante la diligencia de la noche del 30 de marzo en el cuarto de Paulette, se aprecia a los peritos tomar medidas de los pasillos y las protecciones de la cama de la niña. Posteriormente, cuando miden el colchón, levantan la colcha y las sábanas, encuentran el cuerpo. ¿La vista anterior? Voy escapando por capas para que no se vayan.